En apenas unos días, cuando se resuelva el resultado de esas elecciones, tendremos la oportunidad de dar un giro a la política y ponerla de cara a las personas y no de espaldas hacia nosotras y hacia nosotros como estaba ocurriendo en los últimos años. Y somos nosotros y nosotras, somos la izquierda, somos los de abajo, la clase obrera, como cada uno le quiera definir, los protagonistas de este cambio. Dice mi madre, que yo me acuerdo mucho de esto porque las personas mayores son muy sabias, dicen que es de bien nacida ser agradecida y con los agradecimientos vienen normalmente al final. Yo creo que al principio hay que dar las gracias a muchas personas y voy a hacer esos agradecimientos que son fundamentales. Gracias a la gente que salió a la calle y en la calle aprendió que la política no debe de ser algo que hacen unos pocos. Gracias a esas personas porque es por ella que algunos y algunas formamos parte del espacio institucional cuando nunca nos habíamos planteado esto. Y estamos intentando revertir, cada uno con las fuerzas y con la medida que puede, lo que en la calle hace no tanto estábamos denunciando. Gracias a la gente corriente que empezó a hablar de política en cualquier sitio, en cualquier plaza, en cualquier calle, que sacaron estas conversaciones del ambiente más discreto, más íntimo, más familiar y se alejaron de ese pensamiento único que parecía que flotaba en el ambiente y que decía esto de mejor no hablamos de política, ¿no? La política para los políticos. Y parece que las conversaciones se cortaban ahí y sufríamos lo que ocurría en el espacio político, pero no hablábamos de ello. Y esto resulta que cambió, que salió a la calle y en que empezamos a hablar de ello para formar parte del espacio político. Yo pido desde aquí que no dejéis nunca de hacer política desde vuestros espacios. Necesitamos un tejido crítico que ande empujando, apoyando, un espacio activo y movilizado. Y quiero dar las gracias a las bases, porque son ellas las que están haciendo el cambio. Bueno, pues nada, ya lo ha dicho Bea, soy Moisés Blanco López, militante de Izquierda Castellana. Darle las gracias a Bea, que es concejala de Ganar Móstoles, por haber presentado el acto y por estar aquí, y a los demás compañeros que han venido y que van a hablar ahora. Este acto de campaña lo hemos organizado la Asamblea de Unidad Popular de Móstoles, en las que estamos militando por gente de Izquierda Unida, del Partido Comunista de España, gente de diversos movimientos sociales, a título individual y gente de Izquierda Castellana. Y nada, esto es un acto de Unidas y Unidos Podemos. Antes de empezar el acto y pediros el voto, porque en realidad estamos pidiendo el voto, pero no solamente vengo a pedir el voto, vengo a hacer un reconocimiento a la gente que lucha. Podemos trabajar con más o menos inteligencia, pero no hay caminos ni atajos. En realidad es la constancia, la dignidad y ser firmes ideológicamente en lo estratégico y ser tácticos también, cuando haya que serlo. Nuestra memoria de lucha viene desde hace más de 500 años, desde que surgió el proyecto imperial, este proyecto de las élites. Hace 500 años, en 1521, las comuneras se levantan contra los imperiales. Hace 200 años aproximadamente, el empecinado, que tenemos una calle en Móstoles, y los pueblos del Estado español se levantan contra la opresión francesa napoleónica. También tuvimos la República y los avances democráticos. Tuvimos un golpe de Estado y tuvimos una guerra antifascista que fue un ejemplo de dignidad. También tuvimos la lucha antifranquista y al Partido Comunista de España y a más militantes políticos que llenaron las cárceles. Llegó la democracia y llegaron avances sociales. Pero el PP y el PSOE y el bipartidismo y los partidos del IBEX y del régimen se han encargado de vender el país entero. Ahora mismo no tenemos empresas públicas. Por eso es importante que lleguemos al gobierno, para darle la vuelta a todo esto. En democracia ha habido luchas sociales, ha habido lucha antifascista, ha habido gente que ha muerto por el tema de la extrema derecha, no ha habido una ruptura democrática. Ha habido luchas contra las privatizaciones, luchas sindicales de todo tipo, en estos 30 años de democracia. Y a partir de ahí nos surge el 15M, con dos premisas básicas, que son: no nos representan y no queremos ser mercancía de banqueros y políticos. Con el 15M hay un resurgir. Nos juntamos gentes muy, muy distintas, pero que tenemos un planteamiento político
bastante parecido, que es que las cosas no están funcionando bien. Y surgen las marchas de la dignidad, y surge la coordinadora 25S, y se da un avance en términos políticos, porque ya no solamente decimos que no nos representan, decimos hay que destituir a las élites que llevan 30 años expoliando y privatizando y empobreciendo a las clases populares del Estado español. Sin toda esta gente que ha luchado, no existiría Unidad Popular, no existiría Unidas Podemos. Sin la gente que pone sus cuerpos para parar los desahucios. No me voy a alargar mucho más. Hay que hacer un homenaje a los luchadores y las luchadoras sociales, antes de nada. Desde Izquierda Castellana, que es la organización a la que yo pertenezco, entendemos que hay que apoyar Unidas Podemos. Entendemos que es importante el cambio de gobierno, pero el cambio de gobierno como medio. Necesitamos tener un bloque amplio de diputados y diputadas progresistas, gente que esté por la democracia y que trabaje y que tenga una relación directa con el movimiento popular, para ir trabajando hacia el cambio de régimen. Lo importante es la destitución de las viejas estructuras y construir estructuras realmente democráticas y que estén al servicio de la gente. ¿Por qué es importante el cambio de gobierno? Por cuestiones de emergencia social. Para que haya leyes, en principio, de emergencia social. Para la gente que está sufriendo más. Para derogar las leyes antipopulares y antisociales, como es los retrocesos que ha habido en materia de género, para hacer leyes en defensa del asesinato que estamos sufriendo día tras día de compañeras y de conciudadanas por el machismo, que están muriendo y que son asesinadas. Para derogar la LOMCE, para derogar la ley Mordaza, para derogar las reformas laborales, para hacer políticas al servicio de las mayorías sociales. Pero el fin es destituir a gente que no entienden de democracia, que están al servicio de unas élites económicas. Va a ser un trabajo arduo, pero tiene que haber un bloque de diputados que tenga una correlación directa con lo que está pasando en la calle. No podemos volver a repetir los errores del pasado. Esta batalla en la calle va a ser en defensa de la democracia, para que se pueda decidir sobre la jefatura del Estado, sobre si queremos tener monarquía o no, para que se puedan poner en libertad las personas presas por motivos políticos, que a día de hoy en democracia son muchas. Y mañana tenemos una manifestación para recordar que nuestro compañero Alfon de Vallecas está encarcelado y que ya hace un año que está en prisión, de manera injusta. Para que haya mecanismos de participación directa y que la democracia se haga desde abajo. Defender el derecho a decidir. Dicen, es que lo que está pasando con el Estado español, con España y no sé qué. Necesitamos redefinir el concepto del Estado español y el concepto de España. Y aquí en Madrid hay gente que estamos a favor de que los catalanes decidan y que también podamos decidir la gente de Madrid. Porque ya en la transición Castilla no tuvo voz ni voto. Y nosotros tenemos una comunidad cultural y nacional que es Castilla, dividida en 5 comunidades autónomas, como es Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Cantabria. Redefinir el Estado plurinacional y pluricultural, porque lo que le interesa a las élites es el enfrentamiento entre los diferentes pueblos del Estado español y que lo que nos interesa a los trabajadores es que haya armonía. Y defender la soberanía. Poder, el día de mañana, tener la suficiente correlación de fuerzas dentro de Unidas Podemos para que haya un proceso y unos procesos constituyentes. Haya una Constitución nueva que pueda atar los derechos sociales. Porque la Constitución que teníamos tenía herramientas para haber atado los derechos sociales, pero han hecho totalmente el PP y el PSOE lo contrario, que es utilizar la Constitución al servicio de las élites. Y que pueda haber un bloque en Europa de diferentes países, de diferentes estados, que puedan plantar cara a la troika. Y en el caso que no se pueda negociar la deuda o que no se pueda decir que no queremos pagar la deuda, que se puedan buscar nuevos aliados económicos, porque vivimos en un mundo donde la hegemonía no está totalmente decidida
y se pueden buscar nuevos aliados. Yo sé que hay gente que opina que todavía se puede cambiar la correlación de fuerzas en Europa, pero yo considero que si Europa nos oprime, podemos decidir salir de Europa. Porque lo que está viniendo es totalmente antidemocrático. Firmemente creo que hay que buscar un modelo alternativo al sistema neoliberal y al capitalismo. Y para mí ese sistema, y yo dentro de Unidas Podemos voy a luchar con ese planteamiento que es construir el socialismo del siglo XXI, que es que cada crío que nazca en el Estado español, en España o en el mundo tenga derechos. Es una vergüenza que nazcan niños y niñas y ya no tengan futuro. Estamos ante una crisis económica global del capitalismo, una crisis medioambiental y una crisis de la guerra. Están utilizando el imperialismo y la guerra otra vez y matando a gente. Hay una frase muy bonita que dice: cuando decimos que el socialismo es éticamente superior al capitalismo, no lo decimos por fanfarronería, lo decimos en los términos y lo decimos en el nombre de todos aquellos niños y niñas que no tienen un pedazo de pan que llevarse a la boca. Y por último, tenemos que confiar en las fuerzas de este pueblo. Lo hemos construido todas. Y no nos creamos todo aquello que dice que la utopía no es posible, de que una segunda reforma política. Tuvimos una reforma en la transición y mira dónde estamos. Necesitamos que haya un cambio de verdad. Por último, quiero decir una frase que dice: nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos. El término venganza de la manera más positiva posible. Nuestra sonrisa como venganza, nuestra sonrisa como anhelo. Sonreír porque vamos a luchar, sonreír porque vamos a ganar. ¡Viva la República! ¡Viva la lucha de las mujeres! ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva Castilla Libre y Socialista! Unidas Podemos. Adelante, compañeros, adelante, compañeras. Y ya le paso la palabra a Juanjo Rivas. Capacidad para ruborizarse antes de intervenir. Sí, es cierto que soy militante comunista desde hace más de 20 años, pero nunca pongo las siglas por delante de las ideas. Bueno, yo quisiera primero pediros a todas y a todos disculpas por llegar un poco tarde. Es uno de esos inconvenientes que tiene la esclavitud asalariada, que uno no puede disponer del tiempo y tener la libertad para manejarlo como quisiera. Estamos viviendo unos tiempos un tanto turbulentos, ahora con una nueva oleada de elecciones que ninguno hemos decidido, pero que vienen impuestas desde arriba y que a menudo eso condiciona todos estos tiempos. Y es interesantísimo ver cómo cambian los discursos o cómo, según en qué momentos estemos, pues lo que antes era blanco ahora es negro, lo que era negro era blanco, y cómo las crisis económicas se convierten en recuperaciones casi por arte de magia. Entonces es muy importante intentar vendernos hoy en día desde el Partido Popular y desde el gobierno del señor Rajoy el hecho de que existe una recuperación económica que, más que una cortina de humo, es una ficción que vive quizá en esos palacios de cristal de aquellas personas que no bajan a la realidad social de los barrios, de los municipios de la zona sur, y que no tienen contacto con lo que aquí vivimos y con lo que vemos en nuestras calles. Por supuesto es mentira, como muchas de las mentiras que nos venden, como aquellas personas que pueden realizar el maquillaje de las cuentas del Estado, el maquillaje que puede engañarnos a nosotros, pero definitivamente no a la Unión Europea, cuyos presupuestos generales del Estado, que quiso aprobar deprisa y corriendo el gobierno del Partido Popular, han tenido que ser tironeados varias veces de las orejas por parte de la Unión Europea, al ver que nos estaban vendiendo humo y que no había absolutamente nada plausible dentro de esos presupuestos, que por supuesto pretendían que iba a haber una recuperación salarial y una recuperación laboral tan grande que el paro iba a descender tanto que ya se permitían de antemano recortar 5.500 millones de euros en las prestaciones de subsidios por desempleo. Sin embargo, por supuesto, no van a recortar en otros lados porque en los mismos presupuestos generales que nos vendían aprueban 13,2 millones de euros al mes para la Iglesia Católica. Ahí empezamos a tener las primeras contradicciones que, además de contradicciones, se revelan como magníficas mentiras. Y bien, nos vendieron la capacidad que tenía el Estado español para reducir su déficit y complacer a los amos del norte. Y resulta que tenemos un déficit que ronda el 5,1%,
cuando Europa se había planificado hacerlo a estas alturas en un 4,2. Por supuesto, como buenos catadores de traseros y lamebotas, los gobiernos dijeron que efectivamente íbamos a llegar a eso, que no hemos llegado, y se planteaba la posibilidad de multarnos. Pero para evitar la multa, algo que el ministro alemán de Finanzas sí hubiese deseado, el señor Rajoy decidió escribir el 5 de mayo al señor Jean-Claude Juncker, comisionado de europeo, para pedirle que no nos multase. Pero claro, a cambio de que no nos multe por no cumplir con los objetivos de déficit, también hay que darle un poquito de vaselina al asunto y garantizarle por todos los medios que vamos a hacer todos los recortes que no se atreve a decirnos en nosotros en persona que nos va a hacer, pero sí en carta, con nocturnidad y alevosía, se lo confiesa. Efectivamente, no les quepa a ustedes, señoras y señores, ninguna duda. Los recortes no han terminado. Los recortes en todos los servicios básicos esenciales van a continuar. Pero no van a continuar solamente porque Rajoy lo haya decidido así, sino porque los grandes partidos de este país se han juntado a espaldas de la población para modificar la Constitución en su artículo 135 y además implementarla con una ley orgánica de estabilidad presupuestaria. ¿Qué significa? Que nos dejan con las manos atadas y el culo al aire para que, independientemente de salga quien salga, ya sobre el papel hay anunciada la obligatoriedad de cumplir con una estabilidad presupuestaria. Que queda una palabra muy bonita, pero estabilidad presupuestaria no deja de significar que la deuda ilegítima contraída por este Estado está por encima, su pago, por encima de la complacencia con cualquier tipo de gasto social o cualquier necesidad social. Es decir, que no solamente habrá que luchar contra este cambio y esta modificación en un despacho a puerta cerrada, sin democracia ninguna de la Constitución, que luego dicen que no se puede reformar, pero para esto sí se pudo, sino además de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que es una absoluta aberración, porque lo que hace es instalar lo que se llama el austericidio. El austericidio europeo, que son las políticas verticales que nos llueven desde Bruselas, pasando por la señora Merkel, y los austericidas europeos son los que imponen las políticas para absolutamente exprimir a todos los pueblos europeos, empezando por aquellos que vivimos en el sur. El austericidio y los austericidas, comandados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, que por cierto es una absoluta copia del Bundesbank alemán, crean un dogma. Ese es el dogma del recorte para la convergencia, al cual implica la imposición de políticas de recorte que todos hemos de seguir. Y claro, esto queda muy bonito cuando lo dicen con sus buenas palabras en los parlamentos aquellos que no ven, no solamente que no sepan, es que no ven en su realidad diaria las consecuencias que tiene el austericidio. En las consecuencias del austericidio, que sí sabemos aquellas personas que vivimos en barrios obreros, son que ha habido decenas de miles de desahucios, que hemos visto personas con las lágrimas en los ojos expulsadas de sus casas y arrojadas con sus enseres a la calle. Eso son políticas de austericidio. El hecho de que en este país el riesgo de pobreza extrema empieza a llegar a cotas que superan el 20%, es decir, están en el 22,1% en este lugar, en este estado, y superiores al 26% para los menores de 16 años. Eso empieza a ser una política de austericidio de exprimir. Pero no solamente eso, porque hemos cambiado los desposeídos y los desempleados, que eran los que sufrían los recortes, a ser una población activa pobre. La Cruz Roja ya está denunciando el hecho de que hay bolsas de pobreza en población activa y laboral, porque la degradación y la precarización del empleo ha sido de tal calibre que hay gente que pueden trabajar puntualmente o por horas y sin embargo están por debajo del índice de la pobreza. Tenemos pobreza asalariada en este país. Es decir, lo mismo que había en el siglo XIX, algo que el señor Rosell decía que tendríamos que volver, que ya no podemos volver a esos fastuosos y maravillosos contratos que había en el siglo XIX. No sé a qué se refiere, porque en el siglo XIX al que nos pretenden devolver lo que había era trabajo infantil o trabajo por 12 horas, sin seguridad social, sin sindicatos. Pues a eso es lo que nos pretenden devolver. En este país hay 720.000 hogares donde sus miembros no tienen ni un solo ingreso. Eso es aberrante, eso viola los derechos humanos. Ese austericidio no es solamente que sea denunciable, sino que debería ser el clamor para una rebelión popular. Pero no solamente eso, es que nos pretenden vender que hay una recuperación. Y yo me pregunto dónde está la recuperación cuando en el 2008, que empezó la crisis, el salario medio en este país era un 32% más bajo que la media europea. Hoy, últimos datos del 2015, el salario medio español es un 39% menos
que la media europea. Es decir, hemos perdido 7 puntos de poder adquisitivo respecto a la media europea. La recuperación, que es, sí, el humo del puro de Rajoy. Esa es la recuperación. Y luego vienen los que dicen que van a hacer el cambio. Esa palabra tan exquisitamente manoseada, exquisitamente trillada, porque ahora todo el mundo tiene la llave para el cambio. Claro, yo, como tampoco he tenido mucha, por esto de la esclavitud asalariada que os decía, tampoco he tenido mucha capacidad de prepararme nada para hoy, siempre uno puede hacer cosas como abrir su buzón. Abrir su buzón siempre da lo suficiente energía y medios para encontrar cosas que decir. Entonces yo he abierto hoy el buzón y me he encontrado con una carta del cambio y me ha escrito Pedro. Lo digo así con la mano en el pecho. Pedro me ha escrito y me ha contado cuál era su propuesta. Sí, tengo aquí la carta de Pedro, en la que me cuenta, me habla del sí a este cambio. Que no, a veces parece que el cambio y el recambio se confunden como la alternativa y la alternancia, ¿no? Entonces, claro, aquí viene el amigo Pedro a decir qué es este cambio. Un nuevo modelo económico que cree empleo estable, con salarios justos y condiciones de trabajo dignas. O sea, un partido que ha gobernado durante 22 años en esta democracia, que ha privatizado absolutamente todo. Un partido que ha hecho la reforma laboral precursora de la que posteriormente puntualizó el PP, dice esto. Bueno, ahí uno ya le empieza a salir la risa un poco risa de broma negra, ¿no? De esta oscura. Pero luego, claro, continúa diciendo que quiere hacer una política para combatir la corrupción, el fraude y desterrar a los tramposos de la vida pública. Ahí es cuando la risa se nos empieza a torcer en una mueca de cuasi descojone. Pero claro, cuando empieza a hablar ya de una Europa abierta y solidaria, que no dé la espalda a los que huyen de la muerte, el fanatismo y la miseria, entonces ya ahí tenemos el emoticono del descojone con las lagrimitas en los ojos. El Partido Socialista, que se pretende imponer a sí mismo como el precursor del cambio, es el partido que en el Parlamento Europeo está votando absolutamente todo con los austericidas. Es el que está aprobando todas las políticas de recorte y votándolas junto con el Grupo Popular Europeo. Es el partido que está apoyando el TIPP, que es el mayor ejemplo de acuerdo multilateral de inversiones y acuerdo de libre comercio para desestructurar cualquier pequeña cosa que quede mínimo resquicio de un Estado social. Así que lo siento, Pedro, pero no. Porque nos mienten. Y nos mienten una y otra vez sin caérseles la cara de vergüenza. Y nos mienten sobre el empleo con el objetivo de decirnos que se está generando empleo. El empleo que se ha generado es empleo de papel, es decir, para que sobre el papel se saquen a gente de las listas de desempleo para que las figuras, así las cifras, queden muy bonitos. ¿A costa de qué? A costa de que el 93% de todos los empleos que se están generando sean contratos temporales, de duración horas mínimas. Nos están precarizando de la forma más absoluta y en este país somos el más precarizado de toda Europa. Y nos hablarán de libertades europeas y nuevo cachondeo cuando uno habla y se llena la boca hablando de los derechos humanos en Europa. Un país que se ha convertido en un continente que se ha convertido en una fortaleza. Una Europa imperialista que impone guerras de destrucción, que bombardea y saquea países, pero que luego eso sí impone el hacinamiento, los campos de concentración, el exterminio, el golpear, el tratar miserablemente a todos los que vienen huyendo de las guerras que ellos mismos han generado. Hipocresía. ¿Eso es los derechos humanos europeos? Los estamos viendo ahora en Francia, en la Eurocopa, con las concentraciones de grupos fascistas y neonazis que disputan entre ellos la gloria de sus nacionalidades. 800.000 inmigrantes excluidos de la seguridad social por parte de la reforma que hizo el Partido Popular. Eso es también racismo, eso es también xenofobia. Y nos vendrán a decir que tenemos también, además de ser un continente de las libertades, tenemos un continente de la igualdad. En un país como este, donde cada semana un promedio de 2 a 3 mujeres son asesinadas, y donde no hay políticas reales de prevención del feminicidio, y donde no hay, porque los recortes también han afectado eso, una acogida correcta ni una solución habitacional para las víctimas de la violencia machista. Y nos podrán decir también que estamos en un Estado de Derecho, como decía el compañero. Un Estado de Derecho en el cual el Estado puede permitirse indultar a los guardias civiles que asesinan a los inmigrantes en las costas de Melilla, que puede indultar a los políticos corruptos que han saqueado completamente las arcas del Estado y que apenas pasan de puntillas por la prisión.
Bueno, un Estado de Derecho en el que un señor tan digno y tan ejemplar como Mario Conde puede ser resarcido y sacado de prisión gracias a la Fundación Francisco Franco. O sea, esto dice mucho de cuál es el sustrato social ultracatólico, cuasi fascista, que ha perpetuado desde la Constitución del 78 y que todavía sigue en nuestras noticias, vigente día a día, la perversión en la que se convierte. Pero por otro lado, tenemos la represión a todo el que no se calla. Así vemos este doble rasero, donde parece que se palmean las espaldas de los austericidas y sus colegas, pero también tenemos como a cualquiera que protesta, como las operaciones Araña y Pandora. Ahora, después de 8 meses, ahora resulta que los anarquistas que detuvieron en Barcelona no habían hecho nada. Qué curioso, ¿no? Venían las elecciones y era muy útil detener y arrestar a gente. Ahí tenemos a Andrés Bódalo en la cárcel sin ninguna prueba. Ahí tenemos a un chavalito el otro día que confesó que había duplicado una tarjeta y con ella había estafado 80 euros. ¡Hala! A comerse varios años de prisión. Aquí, si tú no robas menos de 200.000 euros como partido político, no pasa absolutamente nada. Y por 80 euros ahí está el chavalito. O sea, ¿dónde realmente estamos viendo hacia dónde estamos caminando? Estamos caminando hacia una Europa y un Estado español de perversión absoluta, pero lo más importante es que lo que quieren es aniquilar nuestra esperanza. Y eso es lo que jamás podemos permitir. Porque cuando nos dicen que no se puede hacer nada, que siempre ha sido así, que siempre ha habido ricos y pobres y siempre los habrá, que en realidad solamente vamos a cambiar una cosa por las otras, estamos adquiriendo y admitiendo la misma antigua filosofía metafísica del Virgen María, que yo me quede como estoy. Pues no, la esperanza es el primer terreno y la primera batalla que tenemos que cultivar. La batalla de las ideas que vamos a trabajar en el día a día y que tendremos que trabajar todas aquellas personas que ni nos hemos dedicado, ni nos dedicamos y probablemente jamás queramos dedicarnos a la política profesional. Porque lo que queremos es hacer trabajo de calle y de barrio y construir esa esperanza desde abajo hacia arriba y no desde arriba hacia abajo. Tenemos que dejar a un lado ya la cultura de la delegación. Yo delego en otro, voto una persona que es un dictador benevolente que me va a solucionar los problemas. Se acabó. 40 años desde el 78 determinan y deberíamos sacar la conclusión de que eso no es posible, de que eso no funciona. Las unidades y las confluencias son necesarias y todo el mundo habla de unidad, pero a mí la experiencia me ha dicho que la unidad no se pacta en un despacho a puerta cerrada con una fotografía que subir a Twitter y algunos sabrán por dónde voy. La unidad se trabaja en el día a día y en la calle, poco a poco, para construir esa confluencia desde abajo hacia arriba, alimentando la esperanza. Con la suerte de que si creamos una plataforma que realmente tenga una proyección parlamentaria, esa plataforma parlamentaria está bien sujeta por una movilización constante en la base. Y eso se lo digo con cariño, por ejemplo, a Víctor, que lo debería admitir no como una protesta, sino con todo el cariño, que nos gustaría que llegue ahí, pero que llegue con la sujeción y el control social desde la base que es necesario para garantizar esa democracia. Por eso nosotros no solamente queremos trabajar, y a mí no se me da bien pedir el voto solamente para el 26J, me parece mucho más importante lo que empecemos a construir a partir del 27J, que es cultivar esa esperanza y empezar a trabajar de forma sistemática para que no exista una política que no sea la política que se diseñe en confluencia desde abajo hacia arriba. En este mismo municipio quiero llamar para que toda la gente pueda participar en lo que intentaremos impulsar, que son una asamblea de unidad popular. Una asamblea donde todos los movimientos sociales activos, todos los grupos políticos activos, con respeto a su autonomía, y todas las individualidades que quieran participar serán bienvenidas para intentar hacer una asamblea unitaria desde la que trabajar de forma horizontal para ir haciendo que la política surja desde la base, porque es la única alternativa que nos queda. Es la única y la mejor de las herramientas contra el austericidio que se nos viene encima. Y no me alargo más porque hay dos ponentes. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos que luego tengamos colación. Estamos en una encrucijada histórica. Nos estamos jugando, es algo que suelo decir estos días, nos estamos jugando no unas elecciones el próximo 26 de junio, nos estamos jugando un país y nos estamos jugando el siglo XXI. Y esto tiene mucho que ver con la unidad de la izquierda que hemos conseguido. Es cierto que se ha fraguado más en despachos, que se ha tratado de impulsar también desde abajo, ahora hablaremos de ello, pero es importante
que esta unidad también capilarice y vaya hacia el movimiento social, vaya hacia los pueblos, vaya hacia los barrios, vaya a las ciudades, porque lo que vamos a enfrentar a partir del 27 de junio es un reto histórico, un reto donde tenemos que aprender del siglo XX, porque el siglo XX lo entregamos a las derechas, hubo grandes resistencias, hubo una embestida feroz, muy dura, muy cruel, quienes tengáis más edad lo vivisteis seguramente en primera persona, pero tuvimos durante décadas una dictadura militar, tuvimos luego una transición que en principio, y así se exportó internacionalmente, parecía modélica, y luego poco a poco fuimos viéndole las grietas. En la actualidad estamos ante la oportunidad de un viraje, de más que un cambio, y aquí también estoy de acuerdo con lo que se decía antes, una transformación, que es lo que necesitamos. Y no lo vamos a conseguir el primer día, no lo vamos a conseguir el primer mes, no lo vamos a conseguir el primer año, espero que poco a poco sí que lo vayamos consiguiendo, pero vamos a necesitar el gobierno, pero esto no va a ser únicamente suficiente. Necesitamos que ese gobierno sea impulsado por un movimiento social, político, un tejido bien organizado desde abajo, que no solo fiscalice, sino que también sea autónomo, sea crítico y vaya construyendo ese nuevo país que queremos para todos y para todas. El siglo XXI, digo que nos lo estamos jugando porque ahora mismo nos están poniendo un modelo económico, un modelo laboral basado en el desempleo, basado en la precariedad, basado en la desposesión, basado en que tenemos alrededor de un 15% de trabajadores pobres y tenemos las cifras de pobreza que también se comentaban anteriormente, realmente insoportables. Tenemos que cambiar y que virar el rumbo del país para no seguir yendo hacia el hoyo, seguir por estas políticas que lo que nos están llevando es hacia algo que muchos y muchas conocemos, por desgracia, ya demasiado bien. A la vez nos estamos jugando con la transición energética unas políticas ecológicas que realmente necesitan unos responsables políticos y una ciudadanía dispuesta a hacer una transformación que supone virar prácticamente 180 grados respecto a lo que se está haciendo en la actualidad. Los científicos nos dicen que tenemos 5 o 10 años, es algo muy urgente para frenar el cambio climático que nos están anunciando ya desastres casi inminentes. Por tanto, el siglo XXI, el próximo 26 de junio, tiene una cita donde tenemos que ser, yo creo, muy responsables todos y todas con nuestras voces, nuestras acciones políticas. El voto es el final de una cadena también de acciones políticas importantes, pero que no se puede acabar ahí. A partir del 27 de junio tenemos que salir, espero que ilusionados, ilusionadas por el resultado, pero con mucha fuerza y con mucha claridad y con mucha firmeza sobre la transformación que queremos. Porque estoy de acuerdo, el cambio, el mero cambio, es algo que claro, han abrazado muy bien, y ahí está la carta que leía Juanjo de Pedro Sánchez, ¿no? Han abrazado muy bien partidos muy diversos. Ya vemos que Obama hizo su campaña del cambio, la famosa campaña del cambio del año 82 de Felipe González. Pero ¿qué significa al fin y al cabo el cambio? El cambio es algo que está muy inscrito dentro del capitalismo. Nosotros, dentro de la sociedad de consumo en la que vivimos, estamos muy habituados a que nos vendan desde el marketing y la publicidad la necesidad continua de tener que cambiar de productos, el cambio tecnológico y luego el cambio y el recambio de las élites políticas, el que al final ese gatopardismo de que todo cambie para que todo siga igual, ¿no? Nosotros no queremos ese cambio gatopardista, nosotros lo que estamos buscando es una transformación radical. Y esa transformación radical es una transformación de raíz, es una transformación tranquila, es una transformación sensata, es una transformación que en esta campaña se está acercando desde la sonrisa, desde el corazón, que tienen una potencia política enorme, no es nada naif. Cuando al comienzo, con esto de los logotipos y los lemas, muchos compañeros y compañeras me decían, bueno, pero ¿qué campaña se está montando, ¿no? Más naif, más tonta, ¿no? Más, bueno, apelando. Yo les decía, no, ya veréis, es una campaña que tiene toda la potencia de las pasiones felices, ¿no? Porque estamos hartos de las pasiones tristes. Estamos hartos
de la competitividad, la competencia, que se instala no solo en el mercado capitalista, no solo en las empresas, sino que también se instala en las propias organizaciones políticas. Y por eso esta confluencia quiere tirar de pasiones felices como la cooperación, como la amistad política, como el respeto, como el sentido de la justicia, como la valentía, como el valor. Y bueno, el otro día comenzaba también con un poema, esta vez no me voy a atrever, no era mío, pero no lo tengo, no me lo he traído, pero voy a contar otra cosa, René, que también me la voy a jugar, así que bueno, a ver cómo sale. No, porque decía el otro día que estamos en época de refundaciones, y decían los clásicos que cuando estamos en una época de fundación o refundación de la ciudad, es una época donde los legisladores y la ciudadanía tienen que atreverse a ser poeta, ¿no? A ser poeta, porque hay que crear muchas cosas desde la nada. Tenemos que reinventar instituciones enteras. La comunidad política, tal y como está conformada, no nos sirve. El Estado-nación lo que está creando es un mar Mediterráneo convertido en la fosa común del planeta, más grande que tenemos en la actualidad. Tened en cuenta que organizaciones tan prestigiosas y tan sólidas como ACNUR nos están diciendo que alrededor de 30.000 cadáveres registrados, imaginémonos los no registrados, se apilan desde hace 15 años en el fondo del mar Mediterráneo, por las políticas concretas. Esto no cae del clima. El que no se ponga un ferry, el que no se dé un visado, el que no se facilite las migraciones de quienes huyen de las guerras económicas y de las guerras, como ahora mismo está sucediendo con toda la violencia política que hay en Siria, no es del clima, es por unas políticas concretas con nombres y apellidos y por unas instituciones conformadas tal y como estamos viendo y que tenemos, como decía antes, que transformar por completo, que crear, que inventar unas nuevas. Lo mismo sucede con la Unión Europea del austericidio, la Unión Europea que se ha cargado un derecho humano fundamental como es el derecho al asilo. Tenemos, por tanto, unos retos que hay todo un siglo por delante, pero yo estaba hablando antes de algunas pasiones felices, ¿no? Y decía que me la iba a jugar contando una historia que no suelo contar en actos como estos, pero por mi trayectoria, ¿no?, dentro de la teoría política universitaria es algo que sí que solíamos contar en las clases, ¿no? Esta campaña, igual que los meses anteriores, nosotros decíamos que la queríamos enfocar también como con un enfoque muy dirigido a un elogio al diálogo, ¿no? Un elogio al diálogo porque nosotros desde Unidad Popular, Izquierda Unida, durante estos meses sí que una y otra vez estuvimos prestándonos a un diálogo muy digno, donde nosotros estábamos dispuestos a hablar, a discutir de política con mayúscula, pero sin perder nuestra identidad y defendiendo de manera muy firme nuestro programa. Ambas cosas son perfectamente compatibles. Y nosotros intentamos la confluencia, ya algunos a nivel municipal, yo vengo de Majadahonda y ahí lo intentamos algunos y algunas de manera insistente, pero luego también a nivel estatal para el 20D. No fue posible, lo hemos vuelto a intentar ahora y finalmente el diálogo, el acuerdo, el pacto ha sido posible. Es el principio de algo, hay que construirlo, tiene todavía poquito tiempo, es muy frágil, en algunos pueblos, barrios, ciudades no cala del todo, en algunos sitios sí, y hay que seguir fortaleciéndolo. Y en ese elogio del diálogo yo quiero referirme pues a un clásico como es Platón, que los clásicos, aquellos que escriben de cuestiones políticas hace 2.000, 3.000 años, en realidad nos enseñan mucho más que todas las tertulias políticas en las que las televisiones a base de gritos y superficialidades últimamente nos inundan. Entonces Platón, en un diálogo que se llama Protágoras, con el protagonista del mismo nombre, nos contaba una historia que tiene mucho que ver con una política con mayúsculas, que es lo que yo creo que necesitamos a partir del 27 de junio. Es una historia según la cual en la creación del mundo, ya os digo, ¿no?, que esto iba a ir mucho de creaciones y de poetas, en la creación del mundo, Zeus encarga a Epimeteo y a Prometeo el que repartan una serie de cualidades imprescindibles para los seres que estaban creándose y que iban a habitar el planeta. Y entre esas cualidades, algunos les daban el pelo, ¿no?, mucho pelo, para que se abrigasen en aquellos sitios donde hacía más frío. A otros les daban unas garras para poder defenderse. A otros unos colmillos para
poder alimentarse. A otros les daban unos picos muy largos para poder llegar a sitios inverosímiles también para poder alimentarse. Pero Epimeteo y Prometeo tuvieron un error, y es que repartieron todas estas capacidades a todos los animales, salvo al último de ellos, el ser humano, que salió desnudito al mundo y para el cual no tuvieron ni pelo, ni garras, ni grandes colmillos, ni grandes picos que ofrecer, ¿no? Entonces Prometeo dijo, bueno, pues voy a hacerme con el fuego de los dioses, ¿no? Se lo voy a dar a los seres humanos y a ver si con ello les puedo ayudar. Sirvió de algo. A partir del fuego se pudieron calentar, pudieron sobrevivir y también pudieron forjar instrumentos con los que hacerse calzado, hacerse ropa, también hacerse instrumentos con los que hacerse casas y poder protegerse de las inclemencias del tiempo. Sin embargo, tenían un problema, y era que no podían habitar juntos, no podían convivir juntos y juntas. Unos y otras se daban miedo. El miedo cruzaba aquellas sociedades desarticuladas y estaba presente continuamente la violencia. Zeus dijo, claro, a los seres humanos les falta la política, y entonces mandó a su mensajero más rápido, a Hermes, a que les llevara aquellas capacidades por las cuales los seres humanos pudieran hacer política. Hermes les repartió el respeto, algo que también mis compañeros, no sé si ha sido Beatriz, han nombrado antes, ¿no? Les repartió los lazos de amistad política y les repartió el sentido de la justicia. Yo creo que necesitamos una política con respeto, donde sepamos que los adversarios políticos son eso, son adversarios políticos que piensan distinto, pero no como ha hecho Rajoy en los últimos días, al desacreditar a otras formaciones políticas, infantilizando a la población, a sus votantes posibles y también a sus adversarios, calificándolos de malos, ¿no? No, esto no es una historia de buenos o malos. Hay adversarios políticos que tienen unos pensamientos distintos a los nuestros, que han llevado a cabo unas políticas distintas a las que nosotros propugnamos, que nosotros exigimos en una rendición de cuentas responsabilidad. Como decía antes, los responsables políticos están detrás de las políticas que están causando el empobrecimiento de la población, que están causando esta falta de libertad que hemos visto con las leyes Mordaza o con la criminalización del derecho a huelga que se ve en el Código Penal o con lo que os contaba antes en el mar Mediterráneo. Y ahí hay que exigir responsabilidades políticas, pero desde el respeto. No hay que bajar a dejar de respetar ni a la ciudadanía ni a los adversarios políticos. A la vez, por eso nosotros también estamos haciendo una campaña política desde la sonrisa, desde la sensatez, desde la tranquilidad, pero también desde la radicalidad, yendo a la raíz de las cosas. A la vez la amistad política es imprescindible en este acuerdo, en este diálogo y sobre todo en esta confluencia que afrontamos desde la izquierda para ganar el siglo XXI y que no nos pase como en el siglo XX. Somos distintos, aquí hay gente de trayectoria admirable dentro de Izquierda Castellana, del Partido Comunista, yo vengo de Unidad Popular, hay gente aquí de Izquierda Unida, hay gente de movimientos sociales, hay independientes. Somos distintos, tenemos también en esta confluencia a toda la gente de Podemos, que dentro de Podemos hay bastantes corrientes, yo conozco bien Podemos también por dentro y os puedo decir que hay corrientes muy distintas dentro de Podemos. Y dentro de toda esta confluencia y esta diversidad, lo que tenemos que hacer es un elogio de la diversidad desde también la tranquilidad de ser valientes y de estar tranquilos a la hora de expresar nuestras convicciones y de ser también muy críticos y tener tranquilidad a la hora de la crítica, porque aquel país, aquella izquierda que decía el que se mueve no sale en la foto, es esa izquierda devaluada, desdibujada del Partido Socialista que hemos visto dónde ha acabado. Nosotros tenemos que ser ejemplares y también ser muy tranquilos en la crítica y saber que esa crítica fortalece la confianza y fortalece la amistad política en una confluencia. Es un elogio, por tanto, de la diversidad al mismo tiempo que un elogio de la unidad. Y finalmente el sentido de la justicia que os decía antes. Estos años han sido un ciclo de protestas fuerte. A mí me ha gustado cuando Beatriz ha comenzado agradeciendo a todos los luchadores y las luchadoras que estos años han resistido ante unas políticas que nos han intentado empobrecer.
Y aquí es importante que salga el sentido de la justicia en la ciudadanía, que difundamos nuestras ideas, que difundamos entre nuestros amigos y amigas, familiares, nuestros compañeros y compañeras de trabajo, todas estas ideas, porque necesitamos ese sentido de la justicia para plantarnos con valentía ante las injusticias cotidianas. Y ahí una de las pasiones felices que a mí me gustaría también rescatar es la del coraje, y la del coraje cívico. Es la preocupación por lo público antes que por nuestros intereses concretos y nuestros intereses particulares. Y por eso también el coraje cívico, desde la palabra pacífica, pero que se planta ante los poderosos con fuerza y con firmeza y diciendo las verdades, ante ese coraje, nosotros lo que necesitamos es estar muy unidos y muy unidas, con gentes que sabemos honestas y que a la vez, aquí va aparejado otro concepto clásico como es el de felicidad pública, nos hacen felices en la adversidad porque sabemos que no estamos solos, porque la soledad es también a donde nos quiere llevar toda esta ola de privatizaciones neoliberales que no únicamente nos privatizan los sectores energéticos que nosotros estamos apostando porque sean públicos y que no solo sean públicos para que 4 responsables políticos nombren a 4 burócratas que lo lleven desde arriba, sino que desde una noción de bienes comunes queremos que la ciudadanía decida sobre lo crucial de estos sectores energéticos. Bien, pues en esta unidad, en la diversidad, nosotros queremos recuperar, frente a esta privatización de lo público, que no nos privaticen tampoco la política, que la política no es asunto de 4, no es asunto de 4 tampoco en las élites de la izquierda que puedan ocupar el espacio público y tener una función determinada en los medios de comunicación, a lo mejor hablando muy bien o expresándose muy bien. Necesitamos la voz de todos y de todas, que se expresen desde la sabiduría ciudadana que tenemos dentro, porque Hermes nos repartió esas capacidades políticas a todos y a todas, y todos lo tenemos en potencia, y lo que tenemos que hacer es atrevernos desde nuestras capacidades del modo en el que hablemos, como queramos expresarnos a la hora de hacer política, desde la razón, que la tenemos también todos y todas. Otro clásico nos lo decía, Aristóteles, el logos, palabra y pensamiento, y desde ahí decir lo que es justo y lo que es injusto, ese sentido de la injusticia, decir lo que es conveniente y lo que es inconveniente, y ser capaces con la imaginación, con la fantasía, de formular proyectos de ciudad, 50 puntos programáticos a los que desde el acuerdo hemos sido capaces de llegar. Un cambio de modelo productivo radical, una transformación que nos traiga un empleo basado en 2 grandes pilares, en el salario y en también la estabilidad. ¿Cómo vamos a lograr eso? Creemos que a partir de un plan de transición energética donde un nuevo modelo productivo basado en el I+D, en la industria del conocimiento, tenemos que reindustrializar este país desde las energías renovables. Tenemos que llegar, nos dicen desde el Acuerdo de París, al 100% de energías renovables para el 2050. Yo creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos. Tenemos que empezar ya una transformación radical de nuestro modelo productivo. Empleos de alto valor añadido, con alta productividad, con altos salarios y una alta cualificación detrás, que funcionen como multiplicador económico. Y a partir de ahí, volver a subir la demanda interna en nuestro país, pero desde el reparto, no del crecimiento por el crecimiento, sino saber que en algunos sectores vamos a decrecer y vamos a tener que decrecer, como es la construcción, como puede ser el turismo, y en otros sectores sí que va a ser inteligente crecer para repartir, como puede ser este de la reindustrialización desde las energías renovables. Tenemos que transformar nuestro sistema fiscal, radicalmente también, porque los que más tienen que pagar más, porque eso es lo justo, eso es lo que nuestro sentido de la justicia nos está diciendo. Tenemos que repartir y tener un fuerte gasto público para afrontar la emergencia social que también llevamos en nuestro programa, cómo enfrentarla a partir de un mínimo vital en energía y en agua. También vamos a parar los desahucios radicalmente. Estamos aceptando todas las cuestiones que tanto hemos aprendido desde la plataforma de afectados y afectados por la hipoteca, la dación en pago retroactiva, lo que tiene que ver también con el alquiler público y el alquiler social. Vamos a tener que parar la emergencia social a partir de un fuerte gasto público gracias a este sistema fiscal, esta transformación de un sistema fiscal progresivo, como os decía. Vamos a apostar por una educación pública gratuita y de calidad, y una educación pública laica, y lo vamos a decir con todas las palabras,
porque el concordato con la Santa Sede desde el año 78 es una vergüenza para este país, porque los conciertos educativos tienen que suprimirse, porque todos los privilegios de los que ha gozado la Iglesia Católica en este país, nuestro sentido de la justicia nos dice que son injustos. Necesitamos una educación pública fuerte y no la vergüenza de Europa que tenemos en la actualidad, donde con Bélgica somos el país que tiene una educación privada con mayor porcentaje dentro de la educación nacional. Y necesitamos que sea una educación pública porque todos y todas, nuestro sentido de la justicia nos dice que tienen que acceder a la educación en igualdad de condiciones. Da igual los recursos económicos que tengan tus familias para acceder a esta educación. Y esto es lo que nuestro sentido de la justicia dice y por eso lo vamos a llevar a cabo. Y tiene que ser de calidad. Tenemos que tener un gasto público orientado a fortalecer esta educación, porque las democracias necesitan ciudadanos y ciudadanas demócratas. Lo más importante en una democracia no son sus instituciones, sus edificios, es la ciudadanía. Y tenemos que conformarnos como demócratas también educándonos en el pensamiento autónomo y el pensamiento crítico. Necesitamos para ello una educación de calidad. En la educación superior también. Nosotros apostamos por una educación gratuita. Lo llevamos en nuestro programa particular de Unidad Popular, Izquierda Unida, pero es una apuesta que creemos que tiene mucho que ver también por dónde va Europa. En Europa ahora mismo hay 11 países europeos donde la educación pública no solo es gratuita, sino que dan becas salario. Las becas salario para aquellos estudiantes que quieran ir a la universidad, pero como no tienen recursos optan por trabajar. Para eso necesitamos también becas salarios. Y porque es un derecho humano fundamental el derecho a la educación de 0 a 100, una formación para toda la vida. Yo he dado clases en la Universidad Autónoma, no solo en los grados y en los másteres oficiales normales, sino también a gente en programas de mayores de 55 años que querían seguir educándose, querían seguir aprendiendo y realmente os puedo decir que eran una gozada esas clases, ¿no? Bien, voy a ir terminando porque creo que realmente, bueno, pues me estoy alargando un poquito con todo esto. Terminar finalmente defendiendo la participación política. Yo soy de los que realmente está defendiendo una democracia real, pero no solo para las instituciones, sino también para nuestras organizaciones políticas y nuestros movimientos sociales. Tenemos que repartir el poder político y tenemos que hacer de eso algo efectivo, no algo que nos quede muy bien en los mítines, en los actos, sino que de las palabras a las acciones no haya el abismo habitual. Y lo digo porque es necesario. No solo porque sea muy bonito y a los que amamos las enseñanzas de los antiguos, la democracia nos guste mucho y por eso queramos llevarla, sino porque realmente si queremos transformar de verdad este país, necesitamos que el poder político esté repartido, porque si no, la representación política elitista se va a convertir una vez más en representación política oligárquica. Otra vez vamos a ver a los elitistas que quieren hacer todo por el pueblo, pero sin el pueblo, vinculándose a las grandes oligarquías que son con quienes van a mantener los vínculos cotidianos. Y para eso nosotros necesitamos que la representación política sea realmente democrática y a la vez fomentar una democracia directa de base participada que sea de verdad, que sea real. Algunos estamos apostando por las rotaciones, por los revocatorios, por la transformación de las organizaciones políticas hasta el punto de proponer los sorteos, que es algo que yo personalmente estoy proponiendo en varias asambleas. Creo que tenemos que crear otras instituciones, otra política. Es época de poetas, es época de coraje cívico, es época de amistad política, es época de sonrisa, es época de justicia, es época de mucho respeto y es época de grandes transformaciones. El 26 de junio espero que todos y todas realmente empecemos a transformar este país. Lo importante va a venir el 27 y ahí nos vamos a volver a ver en las calles. Muchas gracias. Y dice: adelante, campanas populares. Adelante, regiones de manzana. Adelante, estandartes cereales. Adelante, mayúsculos del fuego. Porque en la lucha, en la ola, en la pradera, en la montaña, en el crepúsculo cargado de acre aroma, lleváis un nacimiento de permanencia, un hilo de diferente dureza.
Muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos el 26 de junio. No paréis de sonreír. No os olvidéis del poder subversivo de la risa. Vamos a sonreír, vamos a reír mucho juntos y juntas y vamos a ganar. ¡Que viva la lucha de la clase obrera!